Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy exploraremos una historia llena de emociones. Desde las mañanas tranquilas en el huerto de Huyen, las comidas sencillas que de prepara con todo su corazón, hasta Nuncoan Kak Batngo, cuando el pasado vuelve sin Bao Truoc. Entre la olla de pescado hirviendo en la cocina y el tenso encuentro con su exesposa, se abre un viaje profundo donde el amor, las decisiones y la confianza son puestos a prueba. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Esa mañana, la luz del amanecer se filtraba entre las hojas todavía cargadas de rocío, derramando un resplandor suave sobre el rostro bronceado de Huyen. Ella estaba sentada en medio del huerto, las manos rápidas arrancando maleza y recortando hojas, susurrando como si estuviera confiándole secretos a Vivi, el perrito que nunca se apartaba de sus pies. Vivi, este lote de verduras va a venderse muy bien en el mercado del Tet, ¿verdad? Su voz era ligera como la brisa, de esas que arrullan hasta dormir. Cada vez que la azada tocaba la tierra, era un pequeño latido de esperanza, pequeño, pero cálido. Huyen juntaba los manojos de verduras verdes y brillantes. Los ataba con cuidado y los colocaba en la vieja canasta de bambú ya gastada por los años. El sudor le corría por la frente y las mejillas, pero no lograba ocultar la alegría que le brillaba en los ojos al contemplar las hileras perfectamente rectas frente a ella. De pronto Vivi ladró varias veces, como queriendo acompañarla, y Huyen soltó una carcajada. Se agachó para rascarle la cabeza. «Quédate cuidando la casa, ¿eh? Mamá va al mercado a vender un poco de verdura y vuelve enseguida». Colocó el balancín sobre el hombro y salió al camino de tierra roja. Bajo el sol aún pálido, su sombra y la de Vivi se alargaban sobre el suelo. Parecían dos amigos inseparables. Cuando Huyen pasó el seto de bambú al fondo del huerto, solo quedó el ladrido de Vivi siguiéndola, triste y cariñoso a la vez. En la mente de Huyen solo había un pensamiento sencillo: vender todas las verduras para volver a casa y cocinar el almuerzo para Maya y para el hombre que la esperaba. Del otro lado, poco después de que Huyen se fuera, De empujó la puerta y entró. La casa estaba tan silenciosa que se oía claramente el traqueteo del ventilador de techo. Todavía cubierto del polvo de la obra, dejó la mochila en el suelo y llamó bajito: ¿Huyen? ¿Maya? Nadie respondió. Solo Vivi llegó trotando desde la terraza y le frotó la cabeza contra las piernas pidiendo caricias. De se sentó, lo acarició y dijo con esa voz grave y cálida de siempre: «Hoy solo estamos los dos hombres, ¿no?». Sin esperar respuesta, se levantó y encendió el fuego. La leña crepitó. El aroma de los echalotes fritos llenó el aire. Mientras limpiaba el pescado, De hablaba con Vivi como si charlara con un viejo amigo. «El pescado de hoy está fresquísimo. Guisado con verdura en vinagre va a quedar de lujo. En cuanto Maya huela esto va a venir corriendo, ya verás». La olla arrocera empezó a burbujear, y al guiso le añadió un trozo de jengibre silvestre para que oliera rico y tomara un color dorado hermoso. La casa, que antes parecía vacía, de repente se volvió extrañamente acogedora. De miró el reloj. «Seguro que Huyen ya viene para acá», murmuró, aunque no estaba del todo seguro. El atardecer afuera se iba poniendo rojizo, proyectando su sombra larga y solitaria sobre los viejos azulejos con flores. De no imaginaba que en solo unos minutos llegaría una llamada capaz de romper la frágil paz que intentaba construir con la olla de pescado todavía hirviendo y la comida familiar que esperaba ser servida.
El timbre del teléfono rompió el silencio. El guiso seguía burbujeando cuando la pantalla se iluminó. Señora Tui. El corazón de Dee dio un vuelco. Se secó las manos en el trapo que colgaba junto a la cocina. Respiró hondo y contestó. Hola, ¿ya volviste? Intentó sonar tranquilo, aunque por dentro sentía ansiedad y cansancio. Del otro lado no hubo rodeos, solo una frase seca. Ven a verme ahora mismo. Dee se quedó quieto unos segundos. Sus ojos se oscurecieron. Miró la olla, luego bajó la vista hacia Bibi, que lo observaba con ojos redondos e inocentes. El perro también parecía notar que algo estaba cambiando. Apagó el fuego, se agachó y le acarició la cabeza. Quédate cuidando a Huyen y a Maya, ¿vale? Vuelvo en un rato. Se puso la chaqueta vieja y salió justo cuando el sol se volvía naranja dorado. El camino de tierra que salía del caserío estaba lleno de polvo. Dee caminaba rápido, pero dentro de él rugía una tormenta silenciosa que nadie veía. 3 años sin una sola noticia y ahora, de repente, lo llama. ¿Qué otra cosa podía ser sino divorcio y bienes? Apretó los puños, temblaban un poco, pero estaba decidido. Esta vez todo tiene que terminar, se dijo en voz muy baja. La brisa de la tarde traía olor a tierra seca mezclado con el aroma leve del guiso de pescado que aún llevaba encima. 2 olores, 2 mundos distintos, a punto de chocar en una conversación fría como el hielo. Cuando llegó al lugar acordado, Tui ya estaba allí, sentada dentro de un coche reluciente, maquillaje perfecto, cada rasgo afilado como cuchillo. Miró con cierto desprecio la casa destartalada a lo lejos. Dee se acercó, camisa desteñida, manos en los bolsillos, voz serena pero helada. Así que volviste de verdad. Tui sonrió con desdén. La mitad de esta casa sigue a mi nombre. ¿Por qué no iba a poder volver? El aire entre ellos se volvió denso, casi cortante. Tui se burló de su forma de vivir ahora. Habló con sorna de la nueva mujer. Se mofó de la pobreza que él había elegido. Pero Dee solo respondió seco. No tienes derecho a hablar de ella. Cuando Tui exigió una parte mayor del terreno, la tensión estalló. Dee solo quería terminar el divorcio de una vez, para que los dos quedemos libres. Las palabras iban y venían, cada una más fría y cortante que la anterior. Tui escupió. La que debería haberte dejado primero era yo, ¿sabes? Dee solo suspiró. Te fuiste 3 años y nunca te reproché nada. Ahora vienes a reclamar tu parte. De acuerdo, acepto. Firma los papeles y cada uno por su lado. Al final no encontraron ningún punto en común salvo un asentimiento frío. Que decida el juez. Tui subió al coche y llamó a su amante para que la recogiera. Dee se quedó de pie en medio del polvo del camino, su sombra alargada sobre la tierra. Bajo la luz que se apagaba, parecía aliviado por la cercanía de la libertad y, al mismo tiempo, dolido al mirar hacia la casita donde estaba el guiso de pescado que había cocinado, donde lo esperaba la comida familiar. Huyen regresó con el balancín vacío, los pasos más ligeros porque había vendido hasta la última verdura. El sudor le corría por la espalda, pero sonreía satisfecha. Al empujar la puerta de madera se detuvo un instante. El guiso de pescado todavía estaba caliente, la olla arrocera en modo mantener caliente. Pero Dee no estaba. ¿Dee? Llamó. Solo salió Bibi corriendo, moviendo la cola como loco. Huyen se sentó, le rascó la cabeza y sonrió suave. ¿A dónde se fue el tío Dee después de cocinar todo esto? Dio una vuelta por el patio, echó cal para proteger las hileras de verduras, alimentó a las gallinas, todo el tiempo preguntándose dónde estaría. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si le faltara un sonido habitual. Se oyó el chancleteo de sandalias de plástico en la entrada.
Maya entró corriendo y se lanzó a los brazos de su madre. ¡Mamá! La risa infantil borró al instante la leve preocupación de Huyen. Maya parloteaba sobre la escuela, enseñaba orgullosa su 10 perfecto. Contaba que había cambiado sandalias con una amiga. Bibi corría en círculos alrededor de madre e hija, como queriendo participar. Al ver la comida ya algo enfriada, Huyen dijo bajito: «Seguro el tío de fue a recogerte antes y se detuvo en algún lado». El atardecer bañaba el patio, cubriendo la vieja casa con un oro cálido. En ese momento, aunque faltaba una persona, el ambiente seguía lleno de cariño. Sencillo, tranquilo y tan auténtico que dan ganas de aferrarse a él para siempre. Entró justo cuando madre e hija estaban calentando de nuevo la comida. Apenas lo vio, Maya gritó: «¡Ya llegó el tío de...». En la pequeña cocina, la mesa baja y vieja se volvió de pronto increíblemente acogedora cuando se reunieron los 5 miembros. 3 adultos, una niña y un perro fiel. El tintineo de los platos y los palillos se mezclaba con risas cristalinas. Maya, inocente, ponía verdura en el plato de su mamá, pescado en el de D, y contaba historias tontas que hacían reír a todos hasta doblarse. Huyen miró a D con ternura. «El guiso está riquísimo. Gracias por el esfuerzo». D solo sonrió, no dijo mucho. Solo quitó con cuidado las espinas del pescado de Maya y le acercó el plato. El aroma del guiso con verdura en vinagre era tan tentador que hasta Bibi debajo de la mesa alzaba la cabeza para olfatear sin parar. Maya bromeó: «El tío de habla muchísimo». De puso cara seria: «Mañana no te llevo al cole, ¿eh?». Toda la familia estalló en carcajadas otra vez. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno, todos los rostros brillaban de felicidad. Nadie mencionó a Tui, nadie habló del juzgado. Todas las preocupaciones parecían apartadas. Solo quedaba la comida caliente, la casita y las personas que decidieron quedarse juntas a pesar de un pasado lleno de heridas. Ese instante era tan hermoso que casi hacía olvidar que afuera los esperaba un fallo de divorcio para cerrar el pasado y para abrir de verdad un futuro nuevo para los 3. Llegó la noche. El viento se volvió más frío. Maya dormía profundamente y Bibi se acurrucó en la terraza escuchando grillos. Cuando Huyen terminó de lavar los platos y salió al patio, vio a D de pie, en silencio, mirando el cielo estrellado. La luna derramaba plata sobre sus hombros, haciéndolo parecer a la vez fuerte y frágil. Ella se acercó, voz baja y preocupada. «¿Te puso en apuros, ella?». D se giró, la abrazó, voz grave pero firme. «Solo quiere más terreno, pero todo esto acabará pronto». «Tengo miedo». Huyen bajó la cara. «Tengo miedo de que vuelvas con ella». D tomó sus manos, las apretó fuerte y dijo con total seguridad: «Jamás. En mi corazón ahora solo están tú y Maya». La brisa nocturna pasó trayendo olor a paja seca y a flores silvestres del callejón. Bajo la luna difusa que colgaba sobre el tejado de paja, los 2 se quedaron abrazados en el patio de tierra mucho rato. «Si todos los días pudieran ser tan tranquilos como hoy», susurró Huyen. «Con eso me bastaría». D le besó suavemente el pelo. «Te lo prometo, siempre será así». Y en un rinconcito muy pequeño de este campo apacible, entre el susurro de las hojas y el canto lejano de los gallos, se aferraron el uno al otro, como queriendo retener fuerte esa felicidad frágil antes de que llegara el mañana, antes de que la sentencia de divorcio cerrara el pasado para siempre, y antes de que un futuro realmente nuevo comenzara para los 3. La historia sigue a Huyen, una madre dedicada que cada mañana cuida su huerto para vender verduras frescas en Tet, y a D,
Un hombre sencillo que prepara comidas cálidas y caseras para su pequeña familia. Una tarde, el pasado regresa de repente cuando la exesposa de D, Tui, aparece exigiendo la división de propiedades y el divorcio después de 3 años de silencio. Frente a la presión y el conflicto, D mantiene la calma, deseando resolver todo rápidamente. Mientras tanto, Huyen y Maya esperan en casa, creando una comida familiar llena de risas. Por la noche, bajo la luz de la luna y el canto de los grillos, su amor, confianza y felicidad sencilla se afirman, a pesar de la presencia del pasado, que acecha silenciosamente fuera de la puerta. Una historia de resiliencia, lazos familiares y momentos frágiles de paz.